cuando abrí mi cheque de pago, se me revolvió el estómago. $1,800 desaparecieron así nomás. ¿Y lo peor? Mi jefe sonrió como si fuera lo más normal del mundo. ¿Alguna vez te trataron como si tu dolor fuera solo un error del sistema? Cuéntame en los comentarios si te pasó algo parecido. Quiero saber si no soy la única. Mi nombre es Savannah Brooks, tengo 37 años, y paso la mayor parte de mis noches detrás del mostrador de una cafetería 24 horas, de esas con el piso gastado. Café aguado y un olor constante a fritura en el aire. Soy atendente senior, lo que básicamente significa que hago de todo, sirvo, limpio, organizo, escucho a los clientes quejándose y también ayudo a entrenar a los novatos que apenas saben romper un huevo. Después de 3 años allí, aprendí a reconocer cuando algo en el ambiente cambia. Y esa semana, definitivamente algo había cambiado. Los susurros en la parte de atrás de la cocina. La gerente que dejó de mirarme a los ojos. Y ese silencio raro cuando entraba al almacén. Aún no sabía qué estaba pasando, solo sabía que se venía algo malo. Trabajar en el restaurante Big Joe's Diner, un lugar que siempre olía a aceite y café viejo, no era exactamente lo que soñaba para mi vida. Pero, a mis 37 años, con un hijo de 12 y un exmarido que apenas se preocupaba, el trabajo era lo que me mantenía de pie. Yo era la camarera senior, lo que significaba que, además de servir a los clientes y limpiar las mesas, también estaba allí para asegurarme de que todo funcionara sin problemas, incluso cuando las cosas se complicaban. Ya sabía cómo iba a desarrollarse el día. Los turnos rotativos no me dejaban mucho tiempo para descansar, pero hacía lo necesario para pagar las cuentas. Y después de 3 años, algo en la rutina se había vuelto casi cómodo. En la última semana del mes, siempre tenía la sensación de que algo bueno estaba a punto de pasar. Era mi alivio al ver que el pago final se acercaba, junto con las horas extras. Estaba a punto de cerrar el mes con el bono, un pequeño respiro. Solo quedaban 2 turnos más. Pero esa noche, algo estaba en el aire. Había una tensión rara. Lo sentía en las pequeñas cosas, la mirada más dura de la gerente Stacy, que parecía evitar cualquier contacto visual conmigo. La forma en que Troy, el cajero, me miraba cada vez que pasaba cerca. Y, claro, las conversaciones en voz baja entre ellos que no pude escuchar, pero supe que eran sobre mí. No estaba segura si estaba exagerando. Tal vez solo era el cansancio, el peso de la rutina que me hacía ver cosas donde no las había. Pero cuando registré mi entrada esa noche, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Me están engañando? El restaurante estaba lleno esa noche. Como siempre, el olor a fritura invadía el ambiente y los clientes se distribuían por el mostrador y las mesas, con ese ruido inconfundible de conversaciones y risas. Me gustaba trabajar allí, de alguna manera. Había algo acogedor en las rutinas simples, en las personas que se acostumbraban al lugar. Pero eso no significaba que las cosas siempre fueran fáciles. Era curioso cómo una sonrisa podía cambiarlo todo. Incluso cuando estaba agotada, sabía que tenía que mantener la postura. ¿Un cliente malhumorado que se quejaba del condimento de la hamburguesa? Lo trataba con una cortesía que solo años de experiencia podrían enseñar. Perdón por la confusión, señor. Lo cambio rapidito, no se preocupe. Era casi como una segunda piel. Pero detrás de mi sonrisa, sentía la presión. Stacy, la gerente, estaba encima de mí más de lo normal. Ella nunca era directa, pero siempre daba esa sensación de estar esperando algo de mí. Con ella, nada nunca era suficiente, y lo que más me molestaba era la forma en que siempre ponía expectativas sobre mí sin pedirlas. Esa noche, me hizo la famosa pregunta de siempre: ¿puedes darle un entrenamiento a la nueva chica, Savannah? Claro, como si tuviera 1 hora más en mi turno para enseñar a alguien a hacer mi trabajo. Lola, la nueva empleada de 19 años, parecía un poco perdida. Demasiado joven para estar ahí, pensé. Pero lo peor era ver la mirada de Stacy sobre ella, una mirada que mezclaba aprobación y desaprobación, como si esperara que la chica fuera una especie de sustituta mía. Sabía que solo era cuestión de tiempo hasta que Lola fuera llamada a hacer lo que yo hacía, sin entender siquiera la presión que venía con el puesto. La joven estaba demasiado ansiosa por agradar, y yo, bueno, estaba demasiado cansada para preocuparme por otro intento de Stacy de ponerme en contra de las demás. Al final del turno, cuando Lola se acercó para preguntar cómo hacer el cierre de caja, Stacy apareció de repente, como si estuviera observando todo. Y,
sin un mínimo de consideración, dijo, Savannah, mejor le muestras todo bien. No quiero errores mañana. No pude evitar suspirar. Era un juego, y yo lo estaba perdiendo. La última noche del mes siempre tenía su propia energía, como si todo lo que había pasado hasta ese momento finalmente se reflejara en el pago que se acercaba. Pero esa noche parecía diferente. Podía sentir el ambiente en el aire. El ruido habitual del restaurante estaba más apagado, como si todos intentaran ocultar algo. Ya estaba acostumbrada a la rutina del cierre, chequear el inventario, asegurarme de que todo estuviera registrado correctamente, y finalmente marcar mi salida, mi pequeño alivio después de semanas agotadoras. Pero esa noche, algo raro sucedía. Mientras hacía mi última revisión del inventario, escuché voces bajas provenientes de la sala del cajero. Era Stacey Troy, el cajero que nunca hablaba mucho, pero siempre estaba allí cuando algo necesitaba ser hecho. Susurraban, y cuando me di cuenta, me quedé quieta un momento, intentando escuchar, pero la conversación estaba demasiado apagada. Podía jurar que hablaban de mí, pero, ¿qué sería? ¿Estaba paranoica? No pude evitar preguntarme qué estaba pasando. Pero el turno estaba llegando a su fin, y el pago estaba por llegar. No quería perder tiempo preocupándome por cosas que quizás solo eran producto de mi imaginación. El reloj de la marca sonó mientras revisaba mis horas. Todo estaba correcto. Tendría lo que merecía. Estaba a punto de salir, finalmente, después de un mes duro. La sensación de haber cumplido mi papel era reconfortante, pero esa tensión en el aire seguía ahí, como si algo estuviera a punto de suceder. Buenas noches, Savannah, dijo Troy, con una sonrisa amigable, pero había algo en su mirada que no parecía genuino. Me acerqué a la puerta y me detuve por un instante, escuchando el sonido del restaurante en silencio. Estaba agotada, pero confiada. El pago estaba correcto, las horas estaban registradas. Pero esa sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Era como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Desperté esa mañana con una sensación buena. El mes finalmente había terminado, y pronto se depositaría mi pago. Como siempre, los planes para el día eran simples: pagar las cuentas, hacer la compra y, con suerte, tener algo de tiempo para descansar un poco. Pero lo que encontré al abrir el estado de cuenta fue un golpe directo al estómago. Mi corazón se aceleró al ver la cifra. 1.800 pesos menos de lo que esperaba. Casi no podía creerlo. Revisé las horas, comprobé los registros, y todo parecía estar bien. No había motivo para este error. Eso no era un error. Era una falta de respeto. Era como si todo mi esfuerzo hubiera sido ignorado y tirado a la basura. Mi primer impulso fue llamar a Stacey. Respiré hondo y marqué el número, intentando mantener la calma. Cuando contestó, su tono de voz fue excesivamente tranquilo, casi como si no estuviera pasando nada. Hola, Savannah, ¿qué pasa?, preguntó, como si todo estuviera normal. Stacey, mi pago está mal. Me faltan 1.800 pesos, ¿sabes qué pasó? Ella hizo una pausa, pero solo por un segundo, antes de soltar una risa débil. Oh, eso pasa. Debe haber sido un error en el sistema, ya sabes cómo es, ¿ya lo revisaste bien? Podía sentir la sonrisa en su voz, como si intentara desarmarme. Pero algo me decía que eso no era un error. Había algo más detrás de todo esto. Estaba a punto de estallar, pero respiré hondo nuevamente. Voy a pasar por ahí hoy para hablar contigo en persona, dije, intentando mantener la compostura. Cuando llegué al restaurante más tarde, Stacey estaba en su puesto, como siempre. Fui directo al grano, preguntando nuevamente sobre el monto incorrecto. Pero en lugar de una respuesta seria, escuché una risa sofocada de ella. Es nueva, Savannah. A todos les pasa, dijo, con una sonrisa irónica. Comenzaba a entender. No era un error. Era algo mucho peor. Esa mañana fue un verdadero infierno. Me senté frente al ordenador con el café en la mano, intentando organizar mis pensamientos, pero la ira solo aumentaba. Con cada segundo que pasaba, la frustración crecía dentro de mí, apretando mi pecho. El banco parecía ignorar mi explicación, y ya comenzaba a dudar de mí misma. ¿Cometí algún error? Podía jurar que revisé todo bien. Las horas, el pago, todo, estaba ahí. Pero,
a medida que el tiempo pasaba, empecé a dudar de mi propia memoria. Soy solo otra persona que está pasando por un error, ¿verdad? Pensé, tratando de calmarme. No lograba entender cómo algo así podía pasar. Las palabras de Stacey, riéndose en mi cara, no dejaban de resonar en mi cabeza. A todos les pasa. Pero no, eso no era algo que pasara con todos. Yo lo sabía. Fui al banco más cercano, intentando resolver el error en persona, pero los empleados fueron tan incompetentes como en las llamadas anteriores. Su explicación era siempre la misma: estamos investigando. Me daban esperanzas, pero no tenían solución. ¿Qué más podía hacer? De regreso al restaurante, mi cabeza giraba. Necesitaba a alguien con quien desahogarme, alguien que me entendiera, que supiera lo que se siente ser ignorada. La suerte estuvo de mi lado cuando una cliente habitual, doña Agnés, entró para un café matutino. Siempre fue amable y cariñosa, y, por alguna razón, hoy parecía más atenta a mi estado. ¿Todo bien, querida?, me preguntó, al notar la expresión cansada en mi rostro. Solté todo lo que tenía dentro. Hablé sobre el pago incorrecto, sobre cómo me sentía, sobre el peso de la situación. Ella me escuchó pacientemente y, al final, me dijo algo que me hizo detenerme a pensar. No te preocupes, Savannah. La vida tiene una forma de corregir estas cosas. Solo no te rindas. Quería creerlo, pero aún sentía el peso de la duda. Estaba luchando contra un sistema que parecía estar aplastándome. Y para colmo, el gerente regional, ese hombre que podría ayudarme, simplemente ignoró mi correo electrónico. ¿Qué más podía hacer? Estaba sin respuestas, pero algo dentro de mí no dejaba que la rabia se fuera. Esto no podía terminar así. No iba a dejar que se salieran con la suya. Cuando empecé a pensar más en todo lo que estaba pasando en Big Joe's, no pude evitar que mi mente volviera a mi primer trabajo en esa cadena. Fue ahí donde aprendí que, a veces, el pasado nunca se queda atrás del todo. El olor a comida frita, las risas de los compañeros, todo parecía igual, pero en esa época también había algo que no estaba bien. Yo solo no sabía todavía qué tan mal estaba todo. El restaurante donde trabajaba antes era muy parecido a Big Joe's. La gran diferencia era el gerente, Robert. Era ese tipo de hombre que uno aprende a identificar desde el primer momento. Con el tiempo, me di cuenta de que sus miradas no eran casuales y que sus comentarios no eran solo bromas. Me hacía sentir chiquita, como si fuera solo una más del montón, algo desechable. En ese entonces, yo no sabía cómo reaccionar. Era nueva en el trabajo, todavía tratando de adaptarme. El acoso psicológico no era algo que supiera manejar. Y por más que intentara, nada cambiaba. Hasta que un día me llamó para una reunión de desempeño y, de la nada, empezó a insinuar cosas sobre mi apariencia y sobre mi forma de caerle bien a la gente. Recuerdo sentirme tan sucia y humillada que casi no pude salir de esa oficina. Pedí que me transfirieran, pero Robert no lo dejó pasar. Me humilló delante de todos y, al final, la que terminó yéndose fui yo. Poco después, escuché rumores de que él había recomendado a Stacey para el puesto que ahora tenía en Big Joe's. El mismo Robert que me hizo la vida imposible. El ciclo de abusos se estaba repitiendo, pero de una forma diferente. Ahora era Stacey quien hacía lo que quería, con esa sonrisa falsa y venenosa, fingiendo ser la jefa buena que todos adoraban. Y yo, otra vez, estaba atrapada en una situación que me recordaba a ese pasado tan doloroso. Quisiera poder olvidar todo eso, pero de alguna forma, parecía que el destino me había traído otra vez al mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. Y, en el fondo, sabía que esta vez tampoco iba a ser diferente. El juego apenas estaba comenzando. Esa mañana me desperté con una sensación de peso en la espalda. El sol ya estaba alto cuando me levanté, lo cual era raro, porque normalmente yo empezaba el día a las 4 de la mañana. Miré hacia el lado y ahí estaba mi hijo, Noah, todavía dormido, envuelto en su cobijita favorita. Ya estaba más grande, a punto de cumplir 13 años, y yo sabía que empezaba a entender lo dura que puede ser la vida, aunque no dijera nada. Siempre trataba de ocultarle los problemas, de fingir que todo estaba bien, pero la verdad es que él veía mucho más de lo que yo quería. Mirando su carita tranquila, pensé en su futuro. Él merecía más que esto. Más que un alquiler caro que nunca lograba pagar a tiempo, más que una escuela pública donde apenas alcanzaba para los útiles.
Me había vuelto experta en mentirme a mí misma, pero algo dentro de mí se estaba rompiendo. El dinero en mi cartera cada vez era menos, mientras las responsabilidades seguían creciendo. Cada centavo que ganaba en Big Joe's era como un granito de arena tratando de tapar un agujero enorme. ¿Y todo por qué? Porque yo era esa mujer que siempre daba lo mejor, la que cargaba sola con todo, la que se partía el lomo para que su hijo no le faltara nada. Pero al final, lo único que recibía era desprecio. Así funcionaba ese ciclo. No importaba cuánto me esforzara, siempre había alguien tratando de llevarse el crédito por mi trabajo. Y esta vez, no iba a ser diferente. No iba a dejar que me robaran otra vez, no sin pelear. En el banco, me arriesgué a revisar las cuentas, el alquiler, las cuotas del colegio, el súper. Era la misma historia. Cada número me hundía un poco más. Me sentí impotente, como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Pero entonces, justo cuando parecía que ya no podía más, una rabia caliente me recorrió por dentro. Yo no era una víctima. Nunca lo fui. Tenía las herramientas, tenía las pruebas. Y tenía algo más que nadie, mi determinación. El plan de venganza empezaba a tomar forma. Stacey y todos los que intentaron aplastarme iban a ver una versión nueva de mí. Iba a luchar hasta el último segundo. Y esta vez, iba a ser diferente. Esa semana, empecé a ver las cosas con otros ojos. Ya no se trataba solo del trabajo o de la frustración de haber sido engañada. Tenía que ser inteligente. Mi rabia, ahora, tenía una dirección. Empecé a fijarme en los detalles, en esas cosas que antes me pasaban por alto. Fue ahí cuando noté los primeros errores, esos que, si se anotaban bien, podían ser más que simples descuidos. Como esa noche en que vi a un cliente salir del restaurante sin su recibo, y el cajero, Troy, solo asintió como si fuera lo más normal. No lo imprimas, no pasa nada, el sistema falló, dijo sin darle importancia. Pasó otra vez. Y otra. Y empecé a darme cuenta de que eso no era un error. Era un patrón. Y las ventas sin recibo no eran lo único raro. En cada turno, pasaba algo nuevo. Empleados que marcaban su entrada y desaparecían minutos después, saliendo a un descanso eterno. Los veía, pasaba cerca, los escuchaba reírse como si nadie pudiera tocarlos. Todo eso me parecía demasiado conveniente. Nadie más lo notaba, pero yo sí. Y lo peor era la cocina. Me deslizaba por el pasillo con los ojos bien abiertos, y notaba la falta de higiene en los lugares más críticos. Comida mal almacenada, utensilios sucios escondidos en los rincones. Esos fallos podían causar un problema serio. Si alguien inspeccionaba, podían cerrar el local. ¿Y quién sería la responsable? Stacey, por supuesto. Por un segundo, una sonrisa se me escapó. Las piezas empezaban a encajar. En los días siguientes, empecé a armar un pequeño expediente. Tomaba fotos discretas con el celular, anotaba todo en un cuaderno viejo que escondía en mi casillero. Las pruebas se acumulaban, y la sensación de estar en control se volvía más fuerte. Estaba más cerca que nunca de exponer lo que realmente pasaba detrás del mostrador en Big Joe's. Y nadie ahí tenía idea de lo que estaba por venir. Los días se arrastraban, y el peso de todo lo que estaba armando se volvía más grande. El expediente ya estaba casi listo, pero me faltaba una pieza clave, algo que confirmara todo. Sabía que Stacey era manipuladora y astuta, pero las pruebas aún no eran suficientes. Hasta que un encuentro inesperado lo cambió todo. Fue en el supermercado, mientras compraba algo para el almuerzo, que lo vi, Marcus. El antiguo chef de Big Joe's. Stacey lo había despedido hacía meses, en una de esas reuniones relámpago donde nadie sabía nada, pero todos sabían que Stacey siempre tenía una excusa lista. Marcus siempre fue tranquilo, pero esa noche, cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo diferente. Estaba más delgado, con el rostro cansado, pero con la misma firmeza de siempre. Marcus, lo llamé, sin saber muy bien cómo empezar. Él dudó un momento, pero luego sonrió. Savannah, ¿verdad? Siempre pensé que eras demasiado lista para seguir en esa cocina. Cruzamos unas palabras antes de que lo invitara a tomar un café. En ese momento supe que tenía algo importante que decir. Y no me equivoqué. Durante la conversación, Marcus me contó todo. Cómo Stacey manipulaba las horas de los empleados,
ajustando los registros para pagarles menos. Y peor aún, como se quedaba con parte de las propinas, agarraba una tajada de lo que el cajero entregaba a los meseros para mejor distribución. También me contó que había algo más grande detrás de todo eso, pero que nadie se atrevía a hablar. Yo sabía que estabas más cerca de lo que ellos piensan, Savannah, me dijo con una mirada firme. Ellos creen que no va a pasar nada. Pero se van a arrepentir. Respiré hondo. Ahora sí, las piezas estaban todas en su lugar. Ya no se trataba solo de lo que Stacey me había hecho a mí. Se trataba de justicia. Ese encuentro fue la clave que necesitaba. Saqué el teléfono de mi bolso, y con las manos temblando, llamé al Departamento de Trabajo del Estado. Era hora de hacer que todo pasara. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, el ambiente en el restaurante era distinto, como si el aire estuviera cargado de una tensión que nadie podía ver. Yo ya sabía que algo grande se venía, pero no imaginaba que tan rápido iba a pasar. Estaba en el mostrador preparando un pedido para un cliente de siempre cuando vi a dos tipos de traje entrar por la puerta. No venían a comer. Su mirada era firme, directa. Stacey se puso tensa al instante, aunque intentó disimular. Se tocó el pelo y sonrió de esa forma forzada que uno pone cuando sabe que la cosa está fea. No pasó mucho hasta que los hombres se acercaron a ella. Hablaban en voz baja, pero la incomodidad en el ambiente no se podía ocultar. «Buenos días», dijo uno de los auditores, con cortesía pero con ese tono firme que no deja dudas. «Estamos aquí para una auditoría de rutina, ¿nos puede dar acceso a la caja?» El rostro de Stacey cambió por completo. Miró a los auditores, luego a Troy, que estaba en la caja. Yo la observé, y en ese momento supe que esa era mi oportunidad. Fue entonces cuando me llamó. «Savannah, ¿puedes venir un momento?» Sentí que casi no tocaba el suelo mientras caminaba hacia la sala de atrás, donde la puerta ya estaba abierta. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes de madera vieja. Stacey no dijo nada, solo hizo un gesto para que me acercara a la mesa. A mi lado, los auditores me esperaban con la misma expresión seria que tenían al entrar. «Tienes algo que mostrarnos, ¿verdad, Savannah?», dijo uno de los auditores, con un leve tono de tensión en la voz. Saqué mi bolso y tomé el pequeño dossier. El corazón me latía más fuerte que nunca, pero el alivio de saber que estaba haciendo lo correcto me dio el valor que necesitaba. Les pasé las fotos y los documentos, uno por uno. El ambiente se volvió aún más pesado cuando empezaron a revisar las pruebas. Stacey intentó mantener la compostura, pero su rostro se puso pálido. Sabía que la marea había cambiado. Y yo también lo sabía. «Estos documentos, todo lo que trajiste aquí, ¿es todo?», preguntó uno de los auditores, mientras ya tomaba notas. Solo asentí con la cabeza. No hacía falta decir nada más. A la mañana siguiente, la tensión en la cafetería seguía en el aire. Los auditores aún estaban ahí, con miradas serias y conversaciones en voz baja en las salas de atrás. No sabía qué más esperar, pero entendía que la jugada ya estaba hecha. No pasó mucho tiempo antes de que una noticia explotara como una palmada en seco. Llamaron a Stacey a una reunión, donde le informaron que estaba suspendida. Intentó defenderse, pero la verdad estaba ahí, en los papeles y fotos que yo había entregado. Cada propina robada, cada error en caja, cada empleado sin su hora registrada, todo estaba ahí, claro como el agua. Y no había cómo negarlo. Troy, el cajero, fue llamado poco después a la misma sala. Cuando entró, su rostro era tan pálido como el de Stacey. Ambos sabían que ya no había salida. Las pruebas contra ellos eran irrefutables. No pude evitar sentir una mezcla de venganza y una extraña satisfacción al verlos salir, suspendidos hasta nuevo aviso. Pero no fue solo eso lo que me sorprendió. El impacto de todo lo que se reveló tocó a otras personas de formas que yo no esperaba. Lola, la chica que yo había entrenado, estaba en un rincón de la cocina, con las manos temblando mientras limpiaba una mesa. Vi sus ojos fijos en la pared, como si intentara procesar algo que no lograba entender. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía, murmuró con la voz quebrada. Nunca supe que estaban desapareciendo las propinas. No necesitaba decir más. Yo sabía cuánto Lola se esforzaba por hacer bien su trabajo. Ella pensaba que recibía lo justo, pero al final, también le habían robado una parte de todo ese esfuerzo.
me acerqué a ella, poniendo mi mano sobre su hombro. Ahora ya lo sabes, Lola. Y es mejor que todos sepan la verdad. Pero lo que más me pesaba era esa sensación de que, a pesar de la victoria, el vacío que quedaba después de todo eso sería difícil de llenar. Aunque Stacey y Troy ya no estuvieran en juego, ¿qué quedaba de todo lo que yo había pasado? La justicia se estaba haciendo, sí, pero el aire todavía cargaba un peso enorme. Esa noche, la casa estaba más silenciosa de lo que yo recordaba. El peso del mundo, ese que me había acompañado durante tanto tiempo, se desvaneció como humo. Mi cuerpo, agotado por meses de tensión e insomnio, por fin se rindió al descanso. Por primera vez en años, dormí en paz. Esas horas en la cama, sin el tic-tac del reloj de cocina, sin el ruido constante de mi mente corriendo detrás de problemas que nunca acababan, me dieron un alivio inmenso. Ya no tenía que preocuparme por el próximo error en el trabajo, ni por lo que Stacey diría al verme. Ella y Troy estaban fuera. Y yo estaba libre. Mientras el sueño me envolvía, mi mente hacía un repaso. Todo lo que había vivido en estos años, los días agotadores en Big Joe's, las promesas falsas de aumentos, la humillación de ver a mis compañeros tratados como números, ya era parte de un pasado lejano. Y, sin embargo, algo me sorprendía, no necesité pelear, no necesité gritar, no perdí el control. No fui de esas mujeres que estallan en desesperación o rabia. Simplemente, actué. Con inteligencia. Observé, documenté, hice lo que debía hacer. Y cuando llegó el momento justo, supe exactamente qué hacer. Fue como si, por primera vez, hubiese encontrado una manera de conseguir lo que merecía sin perder mi dignidad. No tuve que alzar la voz para que me escucharan. No tuve que ser agresiva para ganarme el respeto. Solo hice lo que cualquier persona justa haría, buscar la verdad y sacarla a la luz. Mientras me quedaba dormida, ya no pensaba en Stacey, ni en Troy, ni en el restaurante. Pensaba en cómo, al final de todo, me sentía más fuerte que nunca. Como si nadie más pudiera volver a subestimarme. Jamás imaginé que esa llamada telefónica cambiaría tanto mi vida. Cuando la gerente regional me llamó, el corazón se me aceleró de la emoción. Me estaba ofreciendo el puesto de gerente interina en Big Joe's. Sí, había hecho un buen trabajo estos meses, sin duda, pero el peso de lo que eso significaba me pegó como una descarga eléctrica. La promoción no era solo un aumento de sueldo. Era el reconocimiento de años de trabajo duro, de noches sin dormir y momentos en que pensé en rendirme. Saber que alguien finalmente veía mi esfuerzo y dedicación me dio una sensación de poder que nunca había sentido. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba cuál era el precio de esa victoria. Sabía que el nuevo cargo venía con responsabilidades que no serían fáciles. Tenía que liderar a un equipo joven y sin experiencia, como Lola, que ahora enfrentaba el desafío de adaptarse a mi forma de trabajar. Cuando me miraba, veía en sus ojos una mezcla de respeto y miedo, como si supiera que alcanzar lo que yo logré no sería fácil. Sabía que mi responsabilidad no era solo con el restaurante, también era con ella. Quería que supiera que, si algún día quería estar en mi lugar, iba a necesitar más que saber cómo hacer las cosas. Tenía que aprender a ser fuerte ante las injusticias y la presión del puesto. La reestructuración de las políticas internas del local también trajo cambios. Nuevas reglas empezaron a aplicarse para evitar los fraudes que cometieron Stacey y Troy. La idea era simple, pero desafiante, una operación más limpia, más transparente. Para mí, era la oportunidad de no ser solo una gerente, sino la líder que Big Joe's realmente necesitaba. La mujer que haría lo correcto, sin cerrar los ojos ante lo evidente. La responsabilidad era enorme. Pero al mismo tiempo, sabía que no había nada más dulce que mirar atrás y ver todo lo que había logrado. Ya no era solo la mesera. Era la mujer que levantó el local y la moral de todo el equipo. Miro hacia atrás y veo todo lo que viví para llegar hasta aquí. Durante todos esos años, fui solo una más entre miles de mujeres comunes, invisibles para el mundo. Las que son parte del fondo, las que hacen su trabajo sin cuestionar, sin pedir más que lo justo. Fui una de ellas, pero ya no. Nunca más. Sabía que los demás, especialmente los hombres con cargos altos, siempre me subestimaron. Siempre pensaron que yo era otra más sentada en la cocina, quejándome del trabajo mientras las decisiones importantes se tomaban sin que yo pudiera opinar. Stacey, con su mirada condescendiente. Troy, con esa actitud de que todo se consigue con una sonrisa.
Ellos pensaban que no tenía coraje, que me conformaría con lo que me daban. Pero la verdad es que, por mucho tiempo, yo solo tragaba. Tragaba la humillación. Tragaba el abuso. Tragaba las palabras no dichas, las miradas de desprecio. Tragaba, porque sabía que algún día, y ese día llegaría, tendría el valor para actuar. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear. Solo necesitaba ser inteligente, observar, y esperar el momento adecuado. Y ese momento llegó. Cuando aparecieron los auditores, y cuando entregué las pruebas que destruyeron el imperio de mentiras de Stacey y Troy, fue como si una gran cortina cayera. La sensación de justicia fue poderosa. No fui solo la mujer que pasó la vida sirviendo mesas, resolviendo problemas de clientes y limpiando mugre. Fui la mujer que se levantó y alzó su voz. Y de repente, todos entendieron que ya no había espacio para subestimar a una mujer que sabe lo que quiere. Yo solo quería lo que era mío. Solo quería que me devolvieran mi dinero. Lo que vino después fue un regalo extra. La promoción, el respeto que gané, y lo más importante, la certeza de que cambié las reglas del juego. Al final, solo quería mi dinero. Y terminé ganando mucho más. No soy la única que ha pasado por algo así, ¿cierto? Si alguna vez te sentiste invisible o subestimada, cuéntamelo aquí abajo. Leo cada comentario y me encantaría saber cómo lo enfrentaste tú. Si te gustan este tipo de historias reales, no te olvides de dejar tu like. Eso me ayuda a atraer más historias que realmente te lleguen. Y si llegaste hasta el final, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Tengo muchísimo más para compartir.